Betty la Fea, temporada 2, capítulo 1. Betty regresa a su lugar de origen para acompañar a Armando en su luto por la pérdida de su padre. Con la intención de refrescarse, Betty se aleja un poco del grupo. Armando la alcanza rápidamente y, con una expresión de desesperación, le pide que no se vaya. Se acerca más a ella y, con una voz suave y afectuosa, le dice que está muy hermosa. Betty se sonroja y, antes de que pueda responder, su padre se aproxima con paso firme. El padre de Betty, con su típica severidad, le dice a su hija que se retire, utilizando su famosa frase, "El diablo es puerco". Betty, acostumbrada a la rigidez de su padre, asiente y se dispone a marcharse. Mientras se alejan, su padre se vuelve hacia Armando, y le dice con solemnidad que su padre fue un buen hombre, dándole una palmada en el hombro en señal de consuelo. La atmósfera en el lugar del entierro es pesada, llena de susurros y miradas de desaprobación dirigidas hacia Betty. Los presentes murmuran entre sí, criticando su presencia y cuestionando por las murmuraciones, intenta mantenerse firme y concentrada en dar su apoyo a Armando. Sin embargo, en un desafortunado giro de los acontecimientos, Betty, sin querer, provoca un desastre. Mientras se mueve cerca del ataúd, tropieza ligeramente y, en un instante de caos, el ataúd cae al hueco que habían preparado para el entierro. Los murmullos se convierten en exclamaciones de horror y desaprobación. Armando y Betty van al aeropuerto a esperar a su hija, quien llegaba de viaje. Inicialmente, la hija iba con la intención de estar en el entierro del padre de Armando, pero debido a contratiempos en el vuelo, no alcanza a llegar a tiempo. Al verla, Armando y Betty se acercan para recibirla con abrazos y sonrisas. La hija, al verlos juntos, pregunta si habían regresado como pareja. Armando responde rápidamente que sí, mientras Betty dice que no, causando una evidente confusión en su hija. Armando, en tono de broma, le dice a su hija que a ella le gustaría que ellos volvieran a estar juntos, no si Armando siempre iba a estar berreando por Betty. Cambiando de tema, Armando le dice a su hija que se quedaría con el papá de Betty durante su estancia. Sin embargo, la hija muestra resistencia a esta idea, ya que no se lleva bien con la familia de Betty, principalmente por cuestiones económicas. La diferencia de clase social ha creado tensiones y malentendidos entre ellos. Incluso su propia madre, Betty, a veces la llama por su nombre completo de manera formal, lo que la hace sentir distante y poco conectada. Finalmente llegan al acuerdo de que se quedara con Armando su padre, y que Betty invente algo con su padre para que no se sienta mal por ella no ir. La separación de Armando y Betty comenzó cuando Armando estaba en un restaurante hablando con Marcela. Marcela se lamentaba, diciendo que, según ella, por culpa de Betty, su hermano Daniel estaba en la cárcel. Armando intentaba defender a Betty, explicando que no fue culpa de ella, ya que Betty no sabía que Daniel estaba haciendo cosas malas en la empresa. Molesta, se levantó de la mesa y le reprochó a Armando que nunca le había importado lo que le pasara a ella. Armando, manteniendo la calma y en un gesto caballeroso, se levantó también y trató de calmar a Marcela, diciéndole que sí le importaba lo que le pasara. Sin previo aviso, Marcela lo besó. En ese momento, Betty entraba al restaurante y presenció la escena. Al ver a Marcela besando a Armando, Betty se sintió traicionada y salió corriendo del lugar, con Armando siguiéndola desesperadamente. Al llegar a casa, Betty, aún furiosa y herida, decidió separarse de Armando. Le dijo que no podía seguir con él porque no hizo nada para detener el beso de Marcela. Le recriminó que, con razón, Marcela siempre había querido la presidencia de la empresa para ella. Armando intentó explicar que no era así, insistiendo en que él estaba enamorado de Betty, y que el beso de Marcela no significaba nada para él. Desesperado y tratando de calmarla, Armando dijo que si hubiera sabido que las cosas iban a resultar al principio. Este comentario fue el detonante definitivo para la decisión de Betty. Enfurecida, salió de la casa, se subió al carro y arrancó sin importar que Armando se había puesto frente al vehículo, intentando detenerla. Betty, cegada por la rabia y la desilusión, no dudó en marcharse, dejando a Armando detrás, completamente abatido y sin saber cómo reparar el daño causado. Se llega el momento de la junta donde se hablará del testamento que dejó el padre de Armando. Inicialmente, todos creían que Betty no iba a asistir porque se le hizo tarde, pero al cabo de un rato, Betty llega apresurada. Sus excompañeras en recepción la reciben cordialmente y, después de intercambiar unas palabras rápidas, Betty se dirige a la oficina, pidiendo disculpas por la tardanza. Pocos segundos después, llega también Camila, la hija de Armando y Betty, quien también debe estar presente en la reunión. Marcela toma la palabra y anuncia que presentará a su candidato para la presidencia de la empresa.
Entra el quien tiene un papel importante en la junta. Con todos ya presentes en la oficina, comienza la reproducción del video del padre de Armando, en el cual explica cómo se repartirá su testamento. Menciona que su herencia se dividirá en 3 partes. La primera parte es para su hijo Armando. La segunda parte es para su nieta Mila, quien deberá juntarse con Hugo para la sección de diseño de la empresa. La tercera parte es para Betty, con el fin de que vuelva a ser la presidenta de la empresa. La hermana de Marcela está de acuerdo con que Betty sea nuevamente la presidenta y que el candidato de Marcela asuma el puesto de vicepresidente. Mila, desde el principio, acepta su papel sin necesidad de tomar tiempo para considerar la oferta. Sin embargo, Betty no quiere aceptar la presidencia. Ella expresa su consideración por Armando, quien solo llevaba 2 años como presidente de la empresa. Confía en que Armando tiene el potencial para levantar nuevamente la empresa y que cree que su continuidad en el cargo es lo mejor para Armando. Alcanza a Betty justo antes de que ella salga del edificio. Le pide que acepte la presidencia, asegurándole que está dispuesto a perder ese cargo con tal de recuperarla a ella. Betty, sorprendida y emocionada, escucha mientras Armando le dice que, durante todos los años que estuvieron juntos, ella había hecho de él un mejor hombre. Le confiesa que ahora solo quiere vivir por ella, vivir para ella y vivir con ella, si se lo permitía. Conmovida por sus palabras, Betty se lanza a darle un gran beso. Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abren y salen, arreglándose la ropa, solo para encontrarse con una de las abogadas de la empresa. La abogada, con una sonrisa, saluda a Armando con un hola, amor y le da un beso en la mejilla. Luego, dirigiéndose a Betty, pregunta si no la va a presentar. Betty, con una mirada de indignación y tristeza, se presenta diciendo, soy Beatriz Pinzón, la ex de su amor. Sin esperar una respuesta, sale de la empresa con paso firme. Armando, que todo ha sido un malentendido y que está verdaderamente enamorado de ella. Betty, enfurecida, le dice que ahora lo único que quiere es el divorcio y se marcha en su carro, dejando a Armando abatido y sin saber cómo arreglar la situación. Al llegar a casa, Betty decide leer la carta que le dejó su mamá antes de dormir. Al empezar a leerla, su rostro se frunce de tristeza. En la carta, su madre le decía que la escribía porque no sabía si alcanzaría a verla antes de que se fuera. Le expresaba lo mucho que extrañaba a la Betty de antes, la que reía, la que soñaba, la que era feliz. La carta continuaba con palabras llenas de amor y nostalgia. Su madre le confesaba que le hubiera gustado ver una Betty feliz cuando ella ya no estuviera, pero que ahora solo la veía triste. Betty, al recordar a su mamá con estas palabras, se levantó de la silla y se acercó a su ropero. Abrió las puertas y encontró la ropa que usaba antes, la que siempre le recordaba su autenticidad. La carta también le decía ser ella misma. Inspirada por estas palabras, Betty se paró frente al espejo y decidió cortar su cabello, dejándose el flequillo que siempre había tenido. Luego, se colocó las gafas que tanto la habían caracterizado. Mirándose en el espejo, Betty recordó a la mujer que era antes de todos los cambios y desafíos que la vida le